Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad singenta. Cuídalo, nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. Amigo caficultor, declárale la guerra a la roya con las fumigadoras Steel. Las únicas que le ofrecen 6 opciones de dosificación, permitiendo que no existan desperdicios del producto químico que se esté aplicando. Además, cuenta con un bajo consumo de combustible y sistema antivibratorio. A la roya la tenemos a raya. Solo Fertilizantes Tixa tiene urea mejorada con el 25% de descuento. Busque Agrofertil Nitro S, el del águila. Aquí nomasito hay un distribuidor o llame al 2329-7706. Tixa Fertilizantes. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. ¡Qué café más limpio! Don Pedro, ¡qué café más limpio que está sacando! Se ve que está bien beneficiado. Me imagino que es solo fruto maduro. Es cierto, ingeniero. Además de despulpar solo fruto maduro, los cambios que se hicieron en el beneficio están ayudando a que el grano de café salga más limpio. Viera, ingeniero, todas esas mejoras que usted nos ha recomendado no salieron tan caras y lo mucho que están ayudando al lavado y clasificado del grano del café. Se hace rápido y no se usa mucho jornal. De eso se trata, Pedrito. El desarrollo de la tecnología en el beneficiado de café ha ido avanzando, con el objetivo de no contaminar el ambiente y bajar costos, pero sin descuidar la calidad del grano. Al principio no quería hacer esos cambios, pensando en todo lo que tenía que invertir, pero ahora utilizamos menos agua, se tarda menos el café en fermentarse y se nos facilita el lavado y clasificarlo. Así es. El año pasado eran 4 personas las que lavaban y clasificaban el café. Ahora solo es una persona la que hace ese trabajo y como pueden ver, el grano está bien clasificado y bien limpio. Con el uso de una bomba para lavar el grano y transportarlo, realmente facilita este trabajo. Y por lo que veo ya manejan bien ese canal de correteo para clasificar el café. Al principio pensé que no funcionaría. Como es pequeño en comparación al que teníamos, estaba tan nervioso cuando lo usamos por primera vez. Claro que me recuerdo, don Pedro. Se le notaba a leguas, muchas veces las apariencias engañan. No por ser de menor tamaño, clasifica mal el grano. Ingeniero, ¿cómo ve la clasificación del grano? El grano se ve limpio, no tiene miel, libre de cáscara de pulpa, solo grano de primera y la cantidad de natas es poquísima. Cuando usted me explicó que usando un canal de correteo más pequeño ya no tendría granos de segunda, la mera verdad no le creía, ingeniero. Los cambios que se hicieron en la clasificación del fruto, en el recibidor y en el despulpado están ayudando al buen funcionamiento de este canal de clasificación. Fíjese, ingeniero, que los trabajadores del beneficio cuando vieron los cambios también dudaron. Hasta pensaron que sería más difícil beneficiar el café. Es cierto, Pedrito. Muchas veces cuesta aceptar el cambio en una rutina, pero nadie nace sabiendo. Todo se aprende en esta vida. Ingeniero, mire esas partidas de café que están en el patio. ¿Qué le parece? Se ven bien limpias. Siempre deben de tener cuidado de extender bien el café, de moverlo seguido y que las capas no sean muy gruesas para que el secamiento sea parejo. Eso hacemos, pero viera que al final del secado siempre se pela un poco el grano, a pesar de que se alisó el piso. Pensamos que el alisado del piso ya no se pelaría el grano. Eso sí, ahora ya es poco. Uno quisiera que no se pelara nada, para evitar un secado disparejo del grano, ¿verdad? Miren, cuando el grano de café se seca en patios, siempre se pela un poco.
pero se puede minimizar ese daño con el uso de una escoba de cerdas duras. Con el uso de la escoba costaría mucho mover el grano, especialmente recién lavado, pesa mucho por la humedad. La escoba se usaría únicamente para terminar de juntar y amontonar el café al final del día. Cuando queda poco grano en el patio y se usa el rastrillo de madera, aunque se tenga cuidado, siempre se pela el grano. Creo que ahí está nuestro problema. Con el afán de juntar bien el café con el rastrillo, pelamos mucho grano todos los días. Papá, en la casa hay un par de escobas nuevas. Más tarde se las pediré a mi mamá para juntar el café. Así se hace, Pedrito. Lo bueno es que están empezando con la cosecha y a tiempo para corregir estas prácticas, que sin duda podría afectarle la calidad. Por lo que veo, esa partida está llegando a punto de secado. Es la partida del primer corte, ingeniero. Considero que el día de hoy dará punto. Pedrito, tráete una muestra de café para ver cómo está el secado. Lo comprobaremos con el medidor de humedad. Con mucho gusto, papá. Ahorita iré por un canasto para juntar la muestra. Mire, ingeniero, qué chulada de grano. Casi está de punto. Ya truena con el diente. Permítame, don Pedro. Siento que le falta un poco. Considero que con el sol de hoy dará punto. Miren, el grano oro dio 16% de humedad con el medidor. El día de hoy llegará a su punto óptimo. Cuando se cuenta con un medidor de humedad, siempre deben monitorear la humedad. Y cuando llegue entre 13 a 14%, lo amontonan y lo tapan con costales de yute para que empareje el secamiento. Fíjese que eso hacemos y nos empareja entre 11 y 12% de humedad. Bueno, ingeniero, creo que ya es hora de comer, por lo cual lo invito al almuerzo. Y en la tarde vemos el manejo de la pulpa y lo de las aguas mieles. Gracias, don Pedro. Usted siempre tan servicial. Vamos a almorzar y después seguimos con la supervisión de los trabajos del beneficiado de café. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Qué tal, señores caficultores? Que estén pasando una buena mañana. Estamos listos para llevarle una edición más del Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Don Pedro Hernández habló hoy con sus compañeros sobre el lavado, clasificado, secado y almacenamiento del grano. Y al volver de la primera pausa, Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, nos tiene más de este tema. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. La roya se puede controlar. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Vamos a las comunidades y capacitamos. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En nuestra escuela enseñamos cómo hacer del café el mejor del mundo. Y además contribuimos en proyectos de salud y educación a través de FUNCAFé. Estamos apoyando a los caficultores, pero comprometidos con Guatemala. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Si su finca se encuentra arriba de los 4.500 pies sobre el nivel del mar, seleccione los lotes de producción de semilla marcando con una cinta de nylon las plantas deseables, de acuerdo a las características propias de la variedad, volumen de producción y sanidad de la planta. Estamos de vuelta con ustedes y vamos al desarrollo del tema con el técnico de Anacafé, Maynor Vázquez. Buenos días, Maynor, bienvenido. Daniel, buenos días. Una vez más estamos en el programa de los caficultores, el Cafetal Radio. Y aprovechamos este espacio para saludar a nuestros fieles oyentes y en especial a todos los productores de café que nos escuchan en las diferentes regiones cafetaleras de Guatemala. Esperamos que nuestras sugerencias les sirvan para producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy tenemos la tercera parte del proceso de beneficiado húmedo de café con las actividades de lavado, clasificado, secado y almacenamiento del grano.
Cuéntenos, Maynor, ¿en qué consiste esta actividad de lavado del fruto de café? El lavado del grano de café se realiza inmediatamente después de haber llegado a su punto de fermento y se debe realizar con agua limpia, con el propósito de obtener un grano de café pergamino sin restos de miel. Cuando este proceso de lavado no se realiza bien, se puede llegar a obtener sabores indeseables en la bebida. Por esta razón, no se debe permitir que queden restos de miel en el grano. Existen dos formas de lavar el café, en forma manual y en forma mecánica. Maynor, cuando se llega al punto del fermento, sigue el lavado manual del grano de café. ¿Cómo se lleva a cabo? Daniel, esta actividad normalmente se realiza en tanques o pilas, donde se utilizan paletas de madera, y en este proceso se debe cambiar de 2 a 3 veces el agua, conforme se va eliminando la miel y se aprovecha para sacar algunos frutos vanos y pulpa que se acumulan al momento del despulpado. En algunos beneficios todavía utilizan el sistema tradicional de lavado a través de los canales grandes de correteo. Estos canales pueden tener diferentes medidas de largo. Tienen medio metro de ancho, medio metro de profundidad y con cierto desnivel en el piso. Estos canales también sirven para eliminar las pulpas, granos vanos y para clasificar el grano en partidas de primera, de segunda y natas. Estos canales son muy funcionales. La desventaja es la utilización de mucha mano de obra y gran cantidad de agua. Maynor, háblenos ahora de la forma mecanizada de lavar el grano del café. Daniel, hoy en día hay equipos mecánicos donde el grano de café es sometido a fricción por medio de movimientos rápidos para lograr el desprendimiento de la miel pegada al grano, facilitando la realización de esta actividad. Para realizar el lavado en forma mecanizada, existen lavadoras verticales discontinuas, lavadoras horizontales continuas y bombas lavadoras. Maynor, en el lavado mecánico del grano de café, ¿cómo lo realiza cada máquina? Las lavadoras verticales discontinuas son recipientes en forma de tinas, donde se remueve el café por medio de un sistema de paletas hasta dejarlo limpio. El agua sucia se elimina continuamente por una ventana situada a la altura del nivel del agua, junto con los frutos vanos y algunas cáscaras de pulpa. Por otro lado, las lavadoras horizontales continuas se componen de un cilindro de lámina dentro del cual gira un eje central con paletas que remueven la masa de café que se está lavando. La masa de café junto con el agua sucia salen por un extremo, debiéndose completar el lavado con un desaguado y clasificado en un canal de correteo. Las dimensiones de estas lavadoras son de 1.85 metros de largo por 60 centímetros de diámetro. Ahora, las bombas centrífugas están diseñadas para transportar el grano de café por medio de tuberías. Debido a la fricción se logra la eliminación y lavado de ese grano. En este tipo de bombas para lavar café se tienen las bombas centrífugas estacionarias que se instalan fuera del tanque decantador y las bombas centrífugas sumergibles que se instalan dentro del tanque. Estas bombas pueden ser accionadas por motores eléctricos de gasolina o diésel. Maynor, cuando concluye la fase de lavado del grano del café, llegamos a la etapa de la clasificación. ¿En qué consiste esta actividad? Daniel, esta actividad consiste en la separación del grano de primera. Hay que separarlos de los granos vanos, de los granos dañados y de la pulpa, y así obtener un grano limpio de calidad. Esta clasificación se realiza por medio del uso de agua, donde flotan los granos defectuosos y la pulpa. La clasificación del grano de café se puede realizar en un canal de correteo tradicional, en un canal de clasificación de flujo continuo, en el caño guatemalteco o también conocido como correteo corto, y también se puede clasificar el grano con la combinación de estos sistemas. Maynor, háblenos ahora de cómo se lleva a cabo la clasificación del grano de café lavado en el correteo tradicional. En este sistema, el grano de café en pergamino es removido con paletas de madera a lo largo de todo un canal para separar el mucílago del grano y hacer flotar los materiales livianos
para obtener café pergamino de primera clase, café pergamino de segunda clase y las natas. Esta clasificación, como mencionamos al inicio, todavía se usa en los beneficios tradicionales, con la desventaja de usar gran cantidad de agua y mucha mano de obra. Descríbanos qué es el canal de clasificación de flujo continuo para clasificar el grano de café. Este canal de flujo continuo consiste en un canal de 38 a 40 centímetros de ancho, un largo de 15 a 30 metros máximo, con una altura de 50 centímetros y una pendiente del 1%. Estas medidas, que nos llevan a la formación de un flujo laminar de agua, permite que el material pesado se sitúe en el fondo y los materiales no pesados floten en la superficie sin provocar turbulencias. Por esta razón, se constituye en un excelente clasificador del grano de café. Es muy importante al realizar el trazo del canal hacerlo en línea recta con un acabado bien alisado en su interior. Para realizar esta clasificación, al final del canal se van colocando reglillas de 1 pulgada de ancho que detienen el grano de primera. Las natas, los granos vanos y las bolitas pasan con el rebalse y se capturan en un depósito que tiene una pichacha de lámina que mide 24 por 24 pulgadas por lado. No se debe paletear la masa de café ni tocarla, porque se altera el flujo laminar, provocando pequeñas turbulencias que repercuten en una mala clasificación. La ventaja de esta clasificación es que una sola persona la puede realizar y el agua es reutilizada para despulpar la siguiente partida. Hacemos otra pausa en el programa de hoy, pero recuerde que si tiene alguna duda con respecto al tema puede llamar a los técnicos de Anacafé en este momento a los números 2243-8301 y 2243-8304 o puede enviarnos un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org. Está escuchando El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. La roya se puede controlar. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafé.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas para el cultivo del café. Recuerde, www.anacafé.org. Estimado caficultor, no descuide el control de malezas en plantaciones establecidas. Además, realice los muestreos respectivos para determinar la incidencia de la broca del café en la finca. Estamos de vuelta con ustedes aquí en su programa El Cafetal Radio. Hoy estamos conversando con Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, sobre el lavado, clasificado, secado y almacenamiento del grano. Maynor, en el caño guatemalteco, ¿cómo se lleva a cabo la clasificación del grano de café? La clasificación del grano en este sistema consiste en un canal con acabado liso de 40 centímetros de ancho con un largo entre 5 a 8 metros y una pendiente del 1%. En esta sección se distribuye la corriente de agua con café para permitir la precipitación del pergamino más pesado en el sifón que está ubicado en la salida del canal, provocando turbulencia en el fondo de este sifón, donde flotan y se separan las pulpas, los granos vanos y los granos negritos. Por sus características de funcionamiento y tamaño, es buena opción para beneficios donde no es posible la construcción de canales largos de clasificación del grano de café. Maynor, ¿de qué manera se hace la clasificación del grano de café en los métodos combinados? Este sistema consiste en la utilización al mismo tiempo de un caño guatemalteco y un canal de clasificación de flujo continuo, donde se garantiza una excelente clasificación. Este tipo de clasificación en forma combinada se recomienda para beneficios que procesan más de 1000 quintales de café maduro por día, con el propósito de agilizar las etapas de lavado y clasificado.
En este sistema, el caño guatemalteco preclasifica y el canal de flujo continuo termina de clasificar el café lavado. Maynor, concluido el clasificado, se realiza el secamiento del grano. Explíquenos sobre esta actividad. Daniel, como platicamos en el programa anterior, el grano de café después de lavado y clasificado contiene el 55% de humedad. Sin embargo, para almacenarlo, comercializarlo y triarlo, es necesario bajar esa humedad entre 10 al 12%. Con el secamiento del grano de café hay que tener mucho cuidado, porque el secamiento del grano de café es más complicado que el de cualquier otro grano. Si se usan altas temperaturas y condiciones inadecuadas, puede alterar el aspecto del grano y volatilizarse los componentes aromáticos que influyen en las cualidades de la bebida. El secamiento del grano de café es preferible realizarlo en forma natural, donde se expone el grano a la luz del sol, colocándolo en patios, en bandejas o parihuelas, pero también en lugares donde el clima no le permite, se puede secar en forma mecánica con el uso de secadoras. Coméntenos ahora qué es el secamiento del grano de café en los patios. El secamiento en patios es un proceso de secado lento y natural. Proporciona una buena apariencia en el color del pergamino y de la almendra. Y lo más importante es que también mantiene la calidad de la bebida. La masa de café se mueve constantemente para acelerar y emparejar el secamiento del grano. En caso lloviera, se amontona en casetas apropiadas o se tapa con nylon. El movimiento de volteo de café en los patios se hace con rastrillos que forman surcos y se usan palas de madera para el amontonamiento del café. Se debe de tener cuidado con estas palas de madera en la etapa final del secado, ya que tienden a quitarle la cascarilla al grano en el momento de friccionarlo con el piso, dando un secamiento disparejo y pérdida de peso del grano. Para evitar esta situación, se recomienda sustituir las palas de madera por cepillos de cerdas plásticas. De acuerdo al clima del lugar y al régimen de lluvias, el secado del grano de café puede tardar de 5 a 15 días. Maynor, para obtener un buen secado en los patios, ¿qué condiciones deben de tomar en cuenta nuestros amigos caficultores? Es muy importante que la superficie de los patios esté libre de irregularidades, con lo cual se evita pelar los granos de café. Es necesario conocer qué cantidad de café vamos a secar. Por lo tanto, tenemos que saber que en 1 metro cuadrado de patio caben 70 libras de café después de lavado, que contiene el 55% de humedad. El espesor máximo de la masa de café para secamiento debe ser de 5 centímetros. La pendiente debe ser por lo menos de 1 a 2% dirigida hacia la pichacha de drenaje. Estos patios de café deben construirse de concreto o ladrillo de cemento. En zonas altas es recomendable pintar anualmente los patios fundidos con polietileno negro para aprovechar aún más la radiación solar. Los patios deben repararse antes de la cosecha, eliminando grietas y descascaramientos. También debe revisarse y limpiarse el sistema de drenajes. Maynor, en el caso de usar bandejas o parihuelas, ¿cómo se realiza el secamiento del grano de café? Este secamiento se realiza en unas estructuras llamadas bandejas o parihuelas. Son construidas de madera. Lo práctico de las parihuelas es que durante el día se exponen al sol y al atardecer se guardan bajo techo. Para cuestiones de cálculo, en 1 metro cuadrado de estas parihuelas caben aproximadamente 58 libras de café húmedo, con una capa de 3 a 4 centímetros de espesor. Esta capa de café debe moverse constantemente para obtener un secado parejo. En el transcurso del proceso de secado se deben seleccionar y eliminar los granos quebrados, los granos negros, bolitas y los residuos de pulpa para mantener la calidad del café. También existen patios térmicos para secar el grano de café. Maynor, ¿en qué consisten los patios térmicos para secado de café? Este sistema es una combinación de un patio de secado debajo de un invernadero,
con el objetivo de conseguir más calor que genera el invernadero. En la actualidad también se han hecho combinaciones de bandejas o parihuelas dentro de los invernaderos. ¿Y qué deben de hacer nuestros amigos caficultores al momento de realizar el secamiento mecánico del grano de café? Este secamiento de café se realiza por medio de la transferencia de un flujo de aire caliente que se genera a través de un ventilador que pasa por un horno caliente, alimentado por diésel, cascavío de café o leña. Este flujo de aire llega a las secadoras de diferentes formas, dependiendo del tipo de secadora. Hay secadoras verticales, hay secadoras estáticas, las secadoras estáticas de cuartos inclinados y la guardiola, y la más reciente que presenta alta eficiencia en el tiempo y uniformidad en el secado del grano es la secadora vertical tipo silo de 3 niveles de secamiento de origen colombiano. Recuerde, amigo caficultor, que aunque no vea roya en los cafetales, durante los meses de septiembre y octubre debe de hacer la tercera aplicación de fungicidas para el combate de la roya. Recuerde también que la mejor forma de combatir la roya es haciendo un control oportuno y correcto. Anacafé, en apoyo al caficultor, gestionó con empresas de agroquímicos la venta y distribución de fungicidas a mejores precios. Acérquese a las oficinas de Anacafé y solicite su constancia para comprar fungicidas a menor costo. Vamos a la última pausa, ya volvemos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. La roya se puede controlar. El proceso es así de sencillo. Se escoge la mejor semilla, se siembra en almácigos, se trasplanta, se fertiliza, se cosecha, se clasifica, se despulpa, se fermenta, se lava, se pone a secar, se escoge el mejor grano, se trilla, se tuesta y se muele. Desde que se sembró a su cosecha pasaron más de 1460 días. Ahora piense, ¿cuántas personas trabajaron a lo largo de 4 años para obtener la mejor taza de café del mundo? Por eso decimos que en Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Si su finca se encuentra de 1.500 a 3.000 pies sobre el nivel del mar, es el momento oportuno de planificar la cosecha. Repare rancherías, caminos, tomas de agua y verifique la cantidad de canastos y costales que posee. Realice las reparaciones de maquinaria y equipo del beneficio húmedo. Estamos de nuevo con ustedes aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, ¿y cómo se hace el almacenamiento del grano de café? Esta práctica depende de las condiciones climáticas de las diferentes zonas cafetaleras. Aquí hay que tomar en cuenta 2 aspectos muy importantes: la temperatura y la humedad del ambiente. En la bodega donde se almacena el café, se necesita tener una ventilación adecuada para evitar cambios bruscos de temperatura y de la humedad ambiental. Estos 2 aspectos generan condiciones para que se pueda dañar el grano, y también deben considerarse espacios para vías de acceso en la carga y descarga de los sacos con café. El grano de café se puede almacenar en pergamino o en oro. Maynor, y en el caso del almacenamiento del grano de café pergamino, ¿cómo se lleva a cabo? El café en pergamino puede almacenarse a granel cuando se realiza en forma temporal. Para situaciones de cálculo, se requiere de 1 metro cúbico para almacenar 8.5 quintales de café pergamino a granel. La otra forma de almacenar este café pergamino es por medio de sacos formando estivas. Es aconsejable levantar las estivas sobre tarimas de madera para proteger el café de la humedad del suelo. El café seco, en su punto entre 10 a 12% de humedad, se conserva bien en ambientes frescos con temperaturas máximas de 20 grados centígrados y humedades relativas alrededor del 65%. En una bodega debe considerarse 2/3 partes para almacenar el café y 1/3 parte del espacio para las vías de acceso y ventilación. Maynor, ¿y qué condiciones debe reunir el almacenamiento del grano café en oro? Se aplican las mismas recomendaciones de un almacenamiento de café pergamino, pero con mayor rigor, puesto que el café en oro es mucho más sensible a los cambios de humedad
y temperatura que el café pergamino. Este almacenamiento lo realizan normalmente los productores que exportan directamente su café o las empresas exportadoras. Maynor, para finalizar, ¿qué recomendaciones le da a los caficultores al momento de realizar el beneficiado húmedo del fruto de café? Daniel, nosotros insistimos en un buen corte de café. Esto significa cortar únicamente café maduro para evitarse muchos problemas en el beneficiado. Por lo consiguiente, se recomienda que corten y beneficien solo fruto maduro para mantener la calidad de la bebida de café. En los beneficios se debe de utilizar la menor cantidad de agua posible en los diferentes procesos del beneficiado húmedo de café para minimizar el impacto de contaminación del ambiente. Y por último, en el almacenamiento de café deberá construirse de modo que en su interior no ocurran cambios bruscos de temperatura y que exista buena ventilación. Amigos caficultores, para realizar las actividades en el beneficiado húmedo de café, deben consultar con los técnicos conocedores de esta actividad o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Concluimos con el programa de hoy. Recuerde que puede escucharnos los martes y jueves en esta emisora a la misma hora. La otra semana el tema de nuestro programa es la recirculación del agua, manejo de los subproductos y la importancia de la calidad del grano en el proceso de beneficiado húmedo del fruto de café. Gracias por su sintonía, hasta la próxima y que tenga un excelente día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras. Alto es efectivo y es calidad singenta. Cuídalo, nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. Amigo caficultor, declárale la guerra a la roya con las fumigadoras Steel, las únicas que le ofrecen 6 opciones de dosificación, permitiendo que no existan desperdicios del producto químico que se esté aplicando. Además, cuenta con un bajo consumo de combustible y sistema antivibratorio. A la roya la tenemos a raya. Solo Fertilizantes Tixa tiene urea mejorada con el 25% de descuento. Busque Agrofertil Nitro S, el del Águila. Aquí nomasito hay un distribuidor o llame al 2329-7706. Tixa Fertilizantes.